Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buen día. Profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, en el día de hoy vamos a ver la clase de eje hipoficial y diagonal, donde vamos Hola, a... yo quería hacer una hola. consulta. Sí, Jessica, decime. Quería consultar porque soy una de las nuevas y en el programa Sí, dice que el 12 tenemos una presentación. ¿De qué se trata eso? sí, No sé si te ya voy lo a contar. explicaron. No, no, todavía no. Em, Falta un poquito, pero bueno, si quieren podemos aprovechar la duda de Jessica para poner en común lo que va a ser el jueves 12 de septiembre. La idea del jueves 12 de septiembre es que ustedes conformen grupos, que luego le vais a poner el campus, cuántos grupos y de cuántos integrantes. Es muy importante que respeten la cantidad de integrantes, que se pide, por ejemplo, de 20 a 25 personas por grupo, sean 20 a 25 y no sean 19 o no sean 26. Más que nada por el tema del trabajo asincrónico, que es el tiempo que le lleva armar la presentación, para que no se generen rispideces entre los participantes, donde algunos participantes tomen más la directiva del trabajo y otros participantes se descansen en el trabajo. Pues la idea es hacer grupos de números acordes para que puedan abordar la temática todos los integrantes. ¿Bien? La idea es que ustedes en esta presentación que tienen que realizar, les va a tocar a cada grupo un tema de los 5 temas que vimos, 5 o 6 temas en realidad si tomamos ciclo bárico, y van a tener que desarrollar con una actividad lúdica cada uno de estos temas. Todo esto va a aparecer publicado en el campus de forma escrita, con varios días de anticipación para que lo puedan leer, para que lo puedan abordar y realizar las consultas que ustedes consideren. El objetivo de la presentación es que acompasar a los estudiantes en su formación de los temas que vamos dando, porque el 12 se genera el cierre del primer módulo de la UTI 6, que sería el aparato genital femenino. Debido a que es una UTI que tiene 32, menos de 32 clases o 32 horas, ahora no me acuerdo cuánto era, eh, no se pueden poner 2 evaluaciones, sino que se debe poner una evaluación por reglamento. Por lo tanto, no hay 2 evaluaciones. Entonces, esta actividad sirve para los estudiantes a modo de cierre de la primera etapa del curso, que sería el sistema genital femenino, porque la segunda etapa del curso viene ya el sistema genital masculino, que es un poco más complejo, y por último unas pequeñas clases de embriogénesis. Obviamente, esta actividad, como les comenté recién, no tiene calificación para la escolaridad, o sea, ustedes no pueden perder o desaprobar el curso por realizar bien o muy bien una actividad, porque la única actividad evaluatoria del curso es el parcial final. ¿Bien? Entonces, el objetivo de la actividad es que a ustedes les sirva como cierre del primer módulo, para poder ir llevando los estudios y los temas al día. ¿Bien? Todo esto se los voy a publicar en el campus de forma escrita, con varios días de anticipación, una semana o más, para que ustedes puedan leerlo con calma, con tiempo, y realizar las preguntas que les surjan con una adecuada antelación. Bien. Eh, Jessica, tal vez sería muy bueno que tú puedas conversar con alguno de tus otros compañeros o compañeras, porque en el curso, perdón, en UTIs anteriores ya hemos realizado este tipo de actividades de forma presencial. eh, entonces va a ser muy similar la metodología. Tal vez ellos te pueden contar con mayor detalle los pormenores de estas actividades. ¿Tá? Obviamente que cualquier consulta que tengan me pueden escribir a través de la plataforma sin ningún tipo de problema.
No sé si Jessica se responde un poco a tus consultas y no sé si alguien tiene alguna consulta en cuanto a la actividad del 12 de septiembre. Ok, gracias. Y o sea que en realidad eso no es como, o sea, tenemos solo una evaluación final y la evaluación final lleva todos los temas o es la segunda parte nada más. No, lleva todos los temas. Ok, bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta sobre la actividad del 12? Bien. Si les va surgiendo alguna pregunta, obviamente la hacen por la plataforma. Bien. Como les comentaba, el objetivo de la clase de hoy es evaluar al eje hipoficiario gonadal, que ya fue abordado en la UTI 3, pero ahora es un poquito hacer el hincapié en cómo esta glándula de hipófisis interviene en las gónadas. ¿Tá? Porque si bien ya vimos, por ejemplo, que al ovocito, al folículo ovárico y por supuesto al ovario, hay determinadas hormonas que generan cosas sobre estas estructuras y estos órganos. Muchas hormonas. Algunas de las hormonas, por ejemplo, vimos que eran los estrógenos, la progesterona, luego vimos que estaba la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, donde estas hormonas provienen de la hipófisis, que luego vamos a ver que también la hipófisis actúa en el sistema genital femenino, perdón, femenino y en el masculino, para favorecer todo lo que es la espermatogénesis. ¿Bien? Que sería la parte de formación de gametos en el sistema genital femenino. Y ya vimos que las hormonas hipofisarias intervienen en la maduración folicular. Ojo que no intervienen en la ovogénesis, porque recordemos que en las mujeres adultas, en los humanos adultos, no hay ovogénesis. La ovogénesis ocurre en el periodo embrionario. Luego de adulto no hay ovogénesis. ¿Bien? ¿Dónde podemos estudiar toda esta información que vamos a ver en la clase de hoy? Que ya la vieron en la UTI 3, la pueden estudiar de cualquiera de los libros que aparecen allí, que son los libros que ustedes vienen utilizando para el curso y que supongo yo que también estarán utilizando para otros cursos como la UTI 5 y que Eh, también van a utilizar para la UTI 4. una consulta, yo de vuelta. Sí. Yo, por ejemplo, busqué en el ROS, el Ujú. séptima edición, y por ejemplo aparece solo un pedazo, o sea, es corto lo que hay del hipófisis. ¿Está bien eso o...? Sí, 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 alcanza. No sé qué te referís con corto, porque el capítulo de hipófisis es bastante larguito, pero Ah, llenarte corto entonces no mejor, era entonces. todo lo que vi. O sea, si tú hay una parte de. ¿Tú tuviste UTI 1? Sí, cursaste ya UTI 1. No, no, ¿No no, cursaste solo UTI estamos 1? cursando, somos unos cuantos que solo empezamos a la segunda parte, en el segundo semestre de la carrera, por eso estamos medio perdidos en ese tema. Claro, te comprendo totalmente. O Es sea, muy yo estoy difícil. tratando de descargar esos libros, por Claro, ejemplo, la bibliografía y sacar de ahí algún... claro, lo que están haciendo es sumamente un desafío cognitivo, porque sin tener los conocimientos de la UTI 1, eh, cuesta todo bastante un poco más, porque, por ejemplo, para entender hipófisis hay que entender el tejido glandular endocrino, y el tejido glandular endocrino es algo que se vio en la UTI 1. Entonces, tal vez te convenga, Jessica, y a quienes comiencen de cero este semestre, y esto se aplica, este consejo se aplica para todas las demás útiles, ¿no? Eh, por ejemplo, para ver hipófisis, tal vez te convenga leer el capítulo de Ross o de Geneser o de otro libro, te convenga leer el capítulo de epitelio glandular endocrino, porque al ser una glándula endocrina, tiene un montón de componentes endocrinos. ¿UTI 3 tuvieron ustedes, Jessica? No, no, ninguna. O sea, solo Está, estamos haciendo UTI 6, UTI 5 y es otra UTI más, creo que es. está. Que Ok. empieza Tal después. vez, tal vez también que sea conveniente para esta parte de hipófisis estudiar el tejido nervioso, porque vamos a ver que está la neurohipófisis, que
tiene componente de tejido nervioso, entonces también sea muy conveniente leer el capítulo de tejido nervioso para poder comprender. Lo mismo te va a suceder en la UTI 4, por ejemplo, cuando veas corazón, te va a convenir leer el capítulo de músculo cardíaco, que está más anterior en el libro, digamos, tejidos básicos del cuerpo, porque si no será muy difícil comprender el corazón. Cuando en UTI 5, cuando veas intestino, estómago, te va a convenir leer el capítulo de epitelio, para saber qué es un epitelio. Por lo tanto, tal vez sea bueno que encuentres estos capítulos como bastante cortos porque te da tiempo o te da mayor flexibilidad para añadir otros capítulos que son muy necesarios para comprender esto, porque por algo están previos, la UTI 3 y por algo está previo la UTI 1, sobre todo, que es como o la tejidos. Entonces, capaz de aprovechar, si con este capítulo corto, aprovechar ese tiempo de sobra para estudiar esos temas previos, porque si no va a ser muy difícil de comprender la hipófisis, específicamente de la clase de hoy, sin tener idea de lo que es un tejido glandular o lo que es un epitelio. Tal vez encuentres que la clase de hoy sea un montón de información y un montón de cosas que no manejas o que todavía no las leíste o que no aparecen en el capítulo o que se dan por entendidas, porque se supone que quienes cursan ya la UTI, estas UTIs, vieron por lo menos algo de UTI 1. De todas formas, cualquier duda que tengas, me tenés y lo vamos bien. ¿Tá? Pero bueno, hipófisis es una glándula que pertenece al sistema glandular endocrino, que está formado por células epiteliales unidas entre sí, con abundante vascularización como tejido glandular endocrino, y que se encuentra situada en el diencéfalo, formando parte del encéfalo, por debajo del quiasma óptico, por delante de la protuberancia vulvar, ubicada en la base del cráneo, el hueso etmoide, sobre la silla turca. ¿Bien? Esta hipófisis, vamos a ver que tiene dos orígenes embriológicos completamente diferentes, uno ectodérmico y uno endodérmico. Por eso es que la hipófisis tiene un componente de tejido glandular y un componente de tejido nervioso, que cumplen ambos componentes una función endocrina, pero a través de diversos mecanismos. Estos mecanismos, estas hormonas que libera la hipófisis, tanto en su porción glandular como en su porción nerviosa, van a regular los diferentes órganos del cuerpo. Varios de estos órganos ustedes lo van a ver en la UTI 5, como por ejemplo la tiroides, la glándula suprarrenal, las glándulas paratiroides, los riñones con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Estoy pensando en otras glándulas ahí vinculadas a la UTI 5, el núcleo metabólico, como tejido adiposo también está intervenido, ya lo vieron con las hormonas del tejido adiposo, y me quedo por ahí. Y específicamente en UTI 6 van a ver que esta glándula, que es la hipófisis, regula a órganos que ustedes ya vieron, como el ovario, los folículos ováricos, y también va a regular a órganos que ustedes van a ver más adelante, como la glándula mamaria y los testículos. Por supuesto que estas hormonas liberadas por la parte glandular endocrina de la glándula va a tener efectos tróficos sobre estos órganos, favoreciendo su crecimiento, su maduración y su desarrollo. Por otro lado, la porción nerviosa de esta glándula, lo que es la neurohipófisis, va a encargar de secretar dos hormonas, que son la hormona antidiurética y la oxitocina, que van a intervenir en procesos fundamentales vinculados a la existencia humana, como por ejemplo la conservación del agua dentro del cuerpo, y aspectos fundamentales desde el punto de vista de la reproducción. El nacimiento, la expulsión de un individuo a través del canal de parto, que está mediado por las contracciones rítmicas del músculo liso del útero, está desencadenado por la oxitocina, hormona que libera la neurohipófisis. ¿Bien? Por lo tanto, esta glándula cumple diversas funciones
vinculadas a la reproducción actuando en diversos órganos. Si uno quiere ubicar a esta glándula, la glándula hipófisis, en el cuerpo, tiene que observar al cerebro humano. Al cerebro humano y va a visualizar que tenemos la corteza, la sustancia blanca, los ventículos laterales, el tercer vertículo, el tálamo, el hipotálamo, el fornix, y por debajo de estas estructuras vamos a encontrar a la hipófisis, formando una parte del diencéfalo. Ahora, esta hipófisis que aparece aquí está completamente vinculada con el hipotálamo. El hipotálamo es un sector del diencéfalo que contiene varios grupos neuronales, es decir, que contiene sustancia gris. Tiene diferentes tipos de neuronas, citoquímicas, sinápticas, etc., que lo que hacen es contactar a la hipófisis. Y estas neuronas liberan neurotransmisores que van a estimular a las células de la hipófisis. Por ejemplo, si la hipófisis quiere liberar TSH, que es la hormona que estimula la tiroides, TSH es hormona estimulante de tiroides en inglés, Thyroid Stimulate Hormone en inglés, la TSH lo que está diciendo es que es una hormona que se encarga de estimular a la tiroides. La tiroides tal vez ya la vieron en la UTI5, la van a ver. Ahora, ¿quién estimula la hipófisis para que libere la TSH para que regule la tiroides? La TRH. La TRH es una hormona que es liberada por el hipotálamo, hormona neurotransmisor. El hipotálamo libera TRH que estimula a las células de la hipófisis, las células tirotropas, para que liberan TSH que estimula a la tiroides para que genere T4. Bien, entonces tenemos un sector del diencéfalo que estimula una glándula, que estimula otra glándula. En cualquiera de los cortes que se puede producir aquí, empiezan a aparecer patologías. Siguiendo el razonamiento de la tiroides, si el hipotálamo no secreta TRH, no va a haber quien estimule la hipófisis no va a estimular a la tiroides, no va a haber T3 y T4, por lo tanto, va a haber un hipotiroidismo. Si el hipotálamo libera adecuadamente la TRH, pero algo pasa en la hipófisis, que las células tirotropas no se estimulan y no liberan TSH, no se va a estimular la tiroides y no va a haber T4. Otro hipotiroidismo. Otro ejemplo. Si el hipotálamo libera TRH perfecto, la hipófisis recibe el TRH y libera TSH perfecta, pero, por ejemplo, no hay glándula tiroides porque se la sacó un paciente, no tiene glándula tiroides, es una tiroidectomía, tampoco va a haber T3 y T4. Por lo tanto, hay otro hipotiroidismo. De esta forma es que, por ejemplo, en las patologías tiroideas, las clasificamos como hipotiroidismo primario, secundario o terciario. Bien. ¿Y por qué es importante comprender esto? Porque lo mismo pasa con el sistema gonadal. Cambian cambian tiroides por ovario y tenemos un hipotálamo que va a liberar la hipófisis libera FSH y LH, GNRH. El hipotálamo va a liberar GNRH, que es la hormona estimulante de las células gonadales de la hipófisis. La hipófisis va a recibir esa hormona y va a activar a las células gonadales, a las células liberadoras de FSH y LH, a las gonadotropas, y estas van a liberar FSH y LH, que va a estimular al ovario. Funciona igual. Cualquier disfunción en esta vía, vamos a tener patologías ováricas primarias, secundarias o terciarias, ¿bien? Que se pueden traducir en esterilidad, que se pueden traducir en alteración del signo sexual femenino, que se pueden traducir en síndrome ovario poliquístico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y es muy importante conocer esto porque no solamente nos
plantea el tipo de patología que puede tener nuestro paciente, sino que además hay una autorregulación de esta vía de acuerdo a las propias hormonas que libera, como pueden ver en la imagen. Vamos a utilizar el ejemplo de la tiroides. La tiroides va a liberar T3 y T4, y el aumento de la tiroxina T3 y T4 va a generar una inhibición de la hipófisis y una inhibición del hipotálamo. Por lo tanto, cuanto más aumente la liberación de esta glándula final, la tiroides, más va a disminuir la estimulación por parte del diencéfalo. Esto se llama una retroalimentación negativa. ¿Bien? Pongamos un ejemplo más sencillo, la comida. Yo tengo hambre, como, se me va el hambre. Es decir, que la comida inhibe a mi cerebro. ¿Bien? O sea, la comida actúa sobre el estómago y el estómago mira la señal a mi cerebro que dice, estoy lleno, no tengas más hambre. ¿Se acuerdan cuando teníamos tejido adiposo que estaban los ratoncitos OB, que eran aquellos ratoncitos que tenían una modificación del genoma en la leptina que no sabían lo que era estar llenos? No había saciedad, siempre tenían hambre porque había una modificación hormonal. Entonces, conocer estos mecanismos retroalimentarios son muy importantes para entender cómo está conectado nuestro encéfalo a nuestros órganos reproductores. Y todo comienza, o el internero más importante que tenemos, es la hipófisis. Desde el punto de vista anatómico, la hipófisis tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Al lóbulo anterior se le conoce como adenohipófisis y al lóbulo posterior como neurohipófisis. Ambos lóbulos están divididos en subsectores. La adenohipófisis presenta tres sectores, que son la par distal, la pars intermedia y la pars tuberalis, y el lóbulo posterior presenta dos sectores, que son el infundíbulo y la pars nerviosa. Tanto el lóbulo anterior como el lóbulo posterior están estrechamente relacionados con el hipotálamo. Fíjense aquí cómo tenemos neuronas hipotalámicas que van a contactar a nuestra hipófisis. De hecho, la pars nerviosa contiene las terminales axónicas de neuronas que están ubicadas en el hipotálamo, específicamente en los núcleos paraventriculares y supraópticos del hipotálamo. Estas neuronas que se encuentran en el hipotálamo, sus axones discurren por el tallo hipofisiario y terminan directamente en la neurohipófisis en estrecho contacto con la vasculatura sanguínea para que su producto de secreción pueda ser liberado al torrente sanguíneo y de esta forma llegar a todo el cuerpo. ¿Bien? La hipófisis, como toda glándula, está compuesta por un estroma y un parénquima. En su estroma encontramos una cápsula de tejido conjuntivo denso, señalado aquí con la flecha roja, tejido conjuntivo reticular, está sosteniendo las células, y a las células folículo estrelladas, que solamente son visibles con inmunohistoquímica, porque con las tinciones de rutina que vamos a ver a continuación, estas células no se colorean, ¿bien? Son cromóforas. ¿Cuál es la función de las células folículo estrelladas? Es sostén y transmitir señales, es decir, comunicar desde el punto de vista funcional a los dos lóbulos de la hipófisis, el anterior y el posterior. Además, estas células tienen capacidad fagocitaria, es decir, que son capaces de fagocitar cualquier célula que se muera. La célula tiene una vida media y cada vez que se muera se autodestruye por apoptosis y alguien tiene que fagocitar esos cuerpos apoptóticos. Estas células folículo estrelladas no sintetizan hormonas. Su función es la de sostén y la de comunicar a los diferentes sectores de la hipófisis. Dentro del parénquima hipofisiario encontramos dos sectores, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Vamos a primero a estudiar a la adenohipófisis
su pars distal, ¿qué tipo de células podemos encontrar allí? Obviamente vamos a encontrar las células folículo estrelladas, que se encuentran en toda la ADN hipófisis. ¿Bien? Pero también vamos a encontrar células que sí se colorean con las tinciones de rutina. Estas células que se colorean, como todo tejido glandular endocrino, van a estar rodeadas por capilares como marcan las flechas azules. Estos capilares van a discurrir entre cúmulos y cordones de células que se colorean de rosado, es decir, acidófilas, y de violeta, es decir, basófilas, como se representa en la imagen con la letra A y la letra B respectivamente. Algunas células que vamos a visualizar aquí en la hipófisis, vamos a ver que no se colorean, como por ejemplo la célula que aparece con la punta de flecha. Esta que está aquí es una célula cromófoba, no se colorea. Bien, acá hay más células cromófobas, a las cuales solamente le veo el núcleo. El citoplasma no tiene una coloración, como así sucede con las demás células. Estas células cromófobas, en principio, pueden ser células folículo-estrelladas, como vimos a continuación. Esta coloración de la hipófisis en acidófilas y basófilas solamente las puedo ver si coloreo la hipófisis con hematoxilina y eosina. Si uno cambia la coloración y, por ejemplo, utiliza la técnica del ácido periódico de Schiff con base hematoxilina o PAS-H, vamos a observar que algunas células son PAS positivas y otras células son PAS negativas. Aquí podemos ver estas células bien fucsia que aparecen acá son PAS positivas, mientras que las demás que no aparecen fucsias son PAS negativas. También se puede colorear la hipófisis con otras tinciones, como por ejemplo el azán, que es un colorante que varía entre rojo y azul. Y al colorear las células de la hipófisis con azán, vamos a observar que hay células que se colorean rojas y otras que se colorean azules. Por lo tanto, vamos a encontrar células que tienen diferente tipo de coloración con el azán. Claramente aquí vemos células rojas y claramente aquí vemos células azules, con el núcleo y su citoplasma. Y otra tinción que podemos utilizar en la hipófisis es el Orange G, en el cual utilizamos hematoxina y Orange G, que colorea a las células violetas o naranjas. Violetas porque hay hematoxilina. Claramente podemos evidenciar que tenemos células coloreadas en naranja y células coloreadas violetas, es decir, basófilas. De esta forma, con estas cuatro tinciones, nosotros encontramos células acidófilas y basófilas, células rojas y azules, células PAS positivas y células PAS negativas, y células orange positivas o células basófilas. Sin embargo, esto es muy útil, a pesar de que esto es muy útil para clasificar a las células y poder visualizarlas de una forma muy veloz, no sabemos qué tipo de secreción tiene la célula. Por ejemplo, no sabemos si una célula de esta libera LH, FSH o libera TSH, hormona de la tiroides. Entonces, si estamos trabajando en UTI-6 y quiero ver, bueno, qué células son las que específicamente liberan LH y FSH. Y acá no lo sé. Acá te puedo decir que tengo células violetas, células rosadas, células rojas, azules y PAS positivas. Ni idea qué secretan. Para corroborar qué secretan cada una de las células, tenemos que utilizar otras técnicas, como por ejemplo la inmunohistoquímica. Y con la inmunohistoquímica vamos a poder diferenciar si son células lactotropas, somatotropas, gonadotropas, tirotropas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué células nos importan ahora en esta UTI? Las gonadotropas, por supuesto. Pero la inmunohistoquímica es una técnica que lleva mucho tiempo, muy difícil y no de rutina, pero por suerte la combinación de los cuatro colorantes nos permiten saber frente a qué grupo de células estamos hablando. Por ejemplo, estas células que están coloreadas acá,
de rosado, que son acidófilas, que a su vez son paz negativas, no se colorean con la tinción de paz, que a su vez son rojas con azán y no azules, y que a su vez son orange positivas. Sabemos que las células que son acidófilas, paz negativas, rojas y orange positivas son lactotrofas o somatotrofas. Es decir, que dentro de todos los 5 tipos celulares, utilizando las 4 tinciones, reducimos a 2. Con esta información no podemos saber si esta célula acá orange positiva es lactotrofa o somatotrofa. No lo puedo saber. Pero sé que es una de las dos. Para saber si es lactotrofa o somatotrofa, tengo que hacer inmunohistoquímica o, por ejemplo, visualizar la célula con microscopía electrónica de transmisión, en las cuales vamos a observar que las somatotrofas tienen gránulos electrondensos pequeños y homogéneos distribuidos por todo su citoplasma, mientras que las lactotrofas van a tener menos gránulos y van a tener una gran cantidad de retículo endoplásmico liso. ¿A qué se debe esto? A que las lactotrofas liberan prolactina, y la prolactina es una hormona que tiene como base los lípidos. Ahora me sale el nombre de las hormonas que tienen como base los lípidos, son los esteroides. Son hormonas que son esteroides que tienen como base lípidos. Las somatotropas liberan hormona de crecimiento que tienen como base glúcidos. Por eso es que hay muchos gránulos de secreción para almacenar estos glúcidos, y por eso es que las lactotrofas, al liberar hormonas esteroideas que tienen gran cantidad de lípidos, contienen gran cantidad de retículo endoplasmico liso, que es el sitio donde se forman los lípidos. Por lo tanto, describimos 2 de las 5 células de la ADN hipófisis, nos quedan describir las 3 siguientes. Y las 3 siguientes células de la ADN hipófisis van a tener estas siguientes características, que van a ser basófilas con HIE, esta que está acá es acidófila, o sea que esta que está acá es gonadotropa o lactotropa. Perdón, somatotropa o lactotropa. Bien, no sé cuál, pero sé que no es ninguna de las otras. Estas violetas que están acá van a ser corticotropas, gonadotropas o tirotropas. No lo sé. Bien. Estas células basófilas son paz positivas, pueden ver con las puntas de flechas aquí, bien, se colorean de paz, y son azules con azán. Y a su vez son oranje negativas o violetas con oranje. Bien. Para poder saber cuál de estas células específicamente es una corticotropa, gonadotropa o tirotropa, énfasis en gonadotropa, que es la que nos importa para el día de hoy, por ejemplo, sabemos que estas células que están acá azules son células corticotropas, gonadotropas o tirotropas. Ahora, yo no sé si esta célula que está acá libera FSH o LH, o esta que está acá es la que libera FSH o LH. No lo puedo saber. Con esta tensión, para poder saberlo, tengo que realizar inmunohistoquímica, y ahí sí voy a marcar la célula contra LH o FSH, se va a colorear positivo para esa tinción y me va a delimitar a mí que es una célula gonadotropa. Y ahí efectivamente voy a saber frente a qué célula estoy lidiando y qué tipo de secreción tiene su contenido. Otra forma de conocer sus productos de secreción y asegurarnos de que esta célula es gonadotropa y no son las demás es mediante microscopía electrónica de transmisión. O sea que las tirotropas que presentan pequeños gránulos heterogéneos, escasos en su citoplasma, y fíjense lo que pasa de nuevo con las gonadotropas. Tienen abundante retículo endoplásmico liso, que son estos sectores más electronlúcidos blancos que aparecen aquí, que estos retículos lisos. ¿Qué quiere decir esto? Que las gonadotropas se encargan de secretar hormonas esteroideas. ¿Se acuerdan que hemos visto que la progesterona y la testosterona tenían un precursor esteroideo en común? Bueno,
Resulta que la LH y la FSH también son hormonas de origen esteroideo, que se utilizan lípidos para su síntesis. Por lo tanto, para poder diferenciar estas gonadotropas, aparte de utilizar las tinciones inmunistoquímicas, podemos utilizar otras tinciones, como por ejemplo, podemos mirar la entropía electrónica de transmisión y poder evaluar cuáles son sus características ultraestructurales. A su vez, no nos olvidemos que entre medio de todas estas células que son PAS positivas, PAS negativas, azules, rojas, vamos a encontrar a las células cromóforas, células que no se colorean ni con HIE, ni con PAS, ni con ASAN. Estas células que son cromófobas, que quiere decir que cromo es color y fobo es fobia, son cromófobas, no se colorean, pueden ser células folículo estrelladas o células lactotropas que liberaron su prolactina mediante la secreción holócrina, perdiendo su citoplasma y de esta forma quedan ausentes de color. Bien, acá hay una tablita que tal vez Jessica la vio en el libro, donde resume cada una de estas características que veníamos hablando a lo largo del curso, donde se visualizan los diferentes tipos celulares: somatotrofa, leucotrofa, corticotrofa, gonadotrofa y tirotrofa, sus características en tamaño y forma, su característica del núcleo, su característica de las vesículas que contienen y algunas características particulares, como por ejemplo las gonadotrofas, que tienen muchos retículos. A esta tablita lo que les sugiero realizar a ustedes para poder comprenderlo mejor es agregarle frente a qué tinciones son positivas. Bien, si son orange negativas o son orange positivas, si son PAS positivas, PAS negativas, rojas, azules o acidofilas o vasos. De esta forma trabajamos todas las células que están en la ADN hipófisis, que es el sector de la glándula hipófisis que nos importa y que va a regular a las gónadas, que son las que estamos trabajando. Más adelante, cuando comencemos a trabajar glándula mamaria y cuando comencemos a trabajar útero, o en realidad no es que vamos a ver útero porque no está en el temario, pero vamos a ver la parte de fecundación, ¿bien? Vamos a ver que ahí la paz nervosa, que ya adelantamos que secreta, ¿dónde fue que lo puse esto? Acá. La paz nerviosa que secreta oxitocina va a intervenir en las contracciones rítmicas del útero y en la liberación de glándula mamaria. Estoy pensando, porque la gente que hace fisioterapia, la gente que hace imagen, no va a ver nada de esto. Pero la gente que hace enfermería, creo yo que en algún punto de la carrera, tienen un módulo que se llama materno-infantil. Y en ese módulo seguramente aborden la lactancia y seguramente aborden el parto. Y cuando aborden el parto y la lactancia, seguramente vuelvan a trabajar sobre la oxitocina y la neurohipófisis. Pero desde el punto de vista de la UTI 6, que es la parte madurativa de las gónadas con la maduración de los folículos ováricos y la espermatogénesis, la formación de los gametos masculinos, la neurohipófisis no interviene en ella, sino que interviene la ADN hipófisis. Por eso es que trabajamos muy a fondo las células acidófilas y las células basófilas. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la hipófisis es un órgano que ustedes van a ver a lo largo de todas las UTIs y más adelante si es que hacen carreras más vinculadas a la asistencia clínica en salud, enfermería, por ejemplo. A nosotros, para la UTI 6, nos importa específicamente el ADN hipófisis con sus tipos celulares para poder diferenciar cuál de estas células son las células gonadotropas, que son las que van a formar la LH y la FSH, que van a actuar en el ovario y que van a actuar en el testículo, permitiendo la maduración,
de los folículos y permitiendo la formación de los gametos, la gametogénesis. Sin embargo, toda la hipófisis, ustedes ya lo vieron en la UTI 3 y que seguramente lo vean de nuevo en la UTI 5, toda la hipófisis, tanto su glándula anterior como su glándula posterior, libera un montón de hormonas que funcionan en otras estructuras y sistemas que no son los reproductivos. Por ejemplo, las células adenocorticotropas de la hipófisis anterior, de la adenohipófisis, liberan ACTH, que estimula a la corteza adrenal, la corteza suprarrenal, para que libere cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Esto seguramente lo vean en la UTI5. Otro ejemplo que ya vimos es la TSH, que estimula la tiroides. Aquellos folículos van a ver que la tiroides tiene folículos tiroideos, de células foliculares planas cuando está inactiva y células cúbicas cuando está activa, en el cual se secretan iodo y tiroglobulina para formar el T3 y T4 mediante la polimerización de las moléculas de tiroglobulina con el iodo, que se encuentra dentro del coloide, que es más positivo. Un montón de cosas que van a ver en la UTI5, ¿bien? Y en la UTI6 nos importa recordar que la FSH y la LH tiene efecto por ahora para ustedes sobre el ovario, mediante la secreción de estrógenos y progesterona, como vimos la clase anterior. ¿Quién secreta FSH y LH? Las células cromófilas, basófilas, Paz positivas, azules con la sangre. ¿Bien? A su vez, estas células también van a actuar sobre el testículo, como vamos a ver más adelante, mediante la secreción de inhibina y testosterona, hormonas masculinas que intervienen en la gametogénesis y en la maduración de los gametos. Lo que sí no vamos a ver en la UTI6, pero ustedes seguramente lo van a ver en otros cursos y en otros años, es la glándula posterior, esa neurohipófisis que secreta dos hormonas, la ADH y la oxitocina. La ADH la van a trabajar en el riñón, que es la hormona que se encarga de absorber agua y del balance hídrico intracorpóreo, que regulada con el sistema renina-angiotensina que se encuentra en la mácula densa del túbulo distal que contacta con el túbulo contorneado proximal y del glomérulo renal, eso lo va a ver más adelante cuando veamos riñón en la UTI5, esa ADH actúa a ese nivel y genera la absorción de agua. Mientras que la oxitocina tiene un rol fundamental en la contracción uterina al momento de parto, y que seguramente la gente que haga enfermería va a ver cómo la oxitocina actúa en el útero y en la glándula mamaria para expulsar al feto por el útero en el canal de parto y para comenzar con la producción de leche materna para alimentar a ese nuevo feto. Por lo tanto, feto o recién nacido, pues ya nació. Por lo tanto, van a retomar a la neurohipófisis en los cursos más adelante. Por ahora, para UTI6, lo importante es recordar qué células secretan qué cosa, que actúan sobre qué órgano y generan la producción de qué hormona. ¿Bien? Es decir, esta partecita del cuadrito. Todo lo otro lo van a ver en las demás UTIs más en profundidad. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas que tengan de hipófisis específicamente de las células cromófilas, basófilas, Paz positivas, azules con azán, que secretan FSH y LH, que van a determinar la secreción de progesterona, estrógeno, inhibina y testosterona que tengan? Y yo tengo una pregunta. Sí, Santiago. Las lactotropas cromófobas, las que tienen secreción endocrina. Sí, Si se tienen secreción endocrina, van perdiendo fragmentos de su citoplasma en cada secreción, ¿o no? claro, Bien, exacto. entonces va a llegar un momento en donde no puedan secretar más, ¿o no? Claro, se Y ahí vacían. ahí se fagocitan. Bueno, no. O sea, se vacía de contenido. ¿Qué pasa? Las células lactotrofas, todos tenemos en nuestra hipófisis células lactotrofas, todos los humanos, ¿bien? ¿Cuándo están llenitas de contenido, de gránulos de prolactina? En el embarazo.
Antes del embarazo tienen prolactina, pero poca, porque todos tenemos prolactina en nuestro cuerpo, pero poca, pero en el embarazo se llenan de prolactina. ¿Tá? Entonces, vos tenés una etapa que es humano no embarazado, poca prolactina. Humano embarazado, llenito de prolactina. Viene el parto, hay que liberar toda esa prolactina para que se estimule la glándula mamaria y se produzca la leche. Entonces, todo eso que estaba guardado en el embarazo se libera, se va liberando hasta que se agota. Cuando se libera todo ese contenido, la célula no se colorea porque no tiene grándulos. Lo que le da la coloración a las células, tanto acidófilos, son sus grándulos. Estos grándulos que están acá, que ustedes ven acá en microscopía electrónica, que yo sé que no les gusta y que los odian, son los que le dan la coloración a la célula. O sea, la célula es basófila, paz positiva, o cromófobo o acidófila, por los grándulos. Entonces, porque esos grándulos contienen las hormonas que liberan. Entonces, cuando las células prolactinas liberan esos grándulos, quedan vacías de grándulos, no se colorean. No quiere decir que se fagociten. Algunas, como otras células, se van a morir, apoptosis, que van a ser fagocitadas, y otras lo que van a hacer va a ser comenzar de nuevo a formar prolactina. Y ahí se van a llenar de grándulos de nuevo y se van a colorear. Lo que estamos diciendo aquí es que no toda célula cromófoba es una folículo estrellada. Así como tampoco no toda célula cromófoba es una lactofagacía vacía. Bien, bien. ¿Otras dudas, preguntas que tengan? Por ejemplo, en una evaluación, la pregunta sería tipo, si lo pondría algo de esto así y sería si se tiñe o identificar la célula o cómo sería. Como tú dijiste, o sea, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Eh, O sea, yo para guiarme más o menos claro, para... claro, se te describe un folículo, ¿tá? Un folículo que contiene un ovocito rodeado de células foliculares planas, ¿tá? El crecimiento de este folículo va a estar mediado por 4 opciones y se te ponen células acidófilas de la hipófisis, células Paz negativas de la hipófisis, células basófilas de la hipófisis, células Orange positivas de la hipófisis. Y tú seleccionas cuál de esas 4 celulitas son las que van a permitir la maduración del folículo que se te describió. Es un ejemplo, pues puede haber otras preguntas tantas como textos allá en el libro. Siempre las preguntas son del libro. ¿Se entendió, Jessica? Sí, o sea que sería más o menos identificarla, sí. Claro, exacto. O sea, el concepto es ¿qué se tiene que llevar a esta clase? Esto, este cuadrito. O sea, nombre de la célula, características, cómo se colorea y la función. Se manejan estas dos cosas combinadas, y bueno, la coloración que les comenté que falta este cuadrito, que lo pueden agregar ustedes cuando vayan leyendo el libro. El libro te va diciendo todo, qué célula se colorea con qué, por qué, te va detallando cada una de estas cosas, te la va detallando. Pues entonces hacer más este cuadrito con la función al lado, una tablita es una carilla. Esto es una carilla, no puedes llevar más de eso. Es 5 tipos celulares, características, función y coloración. Y ahí se Ok, te queda gracias. pronto todo lo de hipófisis. Por lo menos de esta parte del curso. ¿Más Bien, dudas, preguntas que tengan? no. Bien, si no hay dudas, preguntas, nos vemos la clase que viene y a la brevedad yo le subo, que tal vez le suba antes de la semana que viene, o la semana que viene le suba la actividad del 12. Está impecable entonces. ¿Tá? Que pase muy bien. Igualmente. Chau, chau. Chao, Nos vemos. gracias.